Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Les quiero agradecer que estén nuevamente con nosotras y con nosotros aquí para hablar una vez más y caminar, hacer una bonita caminata por Senderos a la Paz. Su amiga Verónica Andrade Soto les da la bienvenida y pues les agradece nuevamente. También recordarles que pueden ver este programa a través del Facebook, que pueden visitar nuestra página de Facebook, que nos encuentran como en Nesa Radio 97.3 FM. Ahí pueden hacer sus sugerencias, sus comentarios en relación a este programa, pero también en relación al programa, a la barra programática que tenemos a lo largo de la semana. Ya estamos entrando prácticamente a un mes en el que nosotros en esta radio comunitaria conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Tendremos una diversidad de temas, todos los programas estarán abordando prácticamente esta temática y bueno, la importancia que tiene para nosotras el poder hablar desde los micrófonos, pero también llevar temas importantes para ustedes. Y el día de hoy vamos a arrancar con una parte de esta programación y bueno, tendremos a disposición de ustedes también a través del Facebook un video que les permitirá a ustedes pues visitarlo, que puedan ustedes comentar. Y para los que nos están escuchando en vivo también pues podrán hacer llamadas telefónicas a nuestro teléfono en cabina al 55 22 28 01 33. Y bueno, ahí pueden dejar sus comentarios, hacernos alguna sugerencia, preguntarle algo a nuestra invitada. Todo lo que consideren ustedes pertinente, pueden comunicarse con nosotros a cabina. Y bueno, también agradecerle a nuestra gran familia de Nesa Radio, que también ya estamos en vísperas de nuestro aniversario 28. Y bueno, estamos invitándolos también para que nos acompañen. Sobre todo, yo agradecerle a quienes dirigen este gran esfuerzo radiofónico, a nuestra directora, la licenciada Rocío Román Fernández, y a nuestro compañero Alejandro Reyes, que siempre está al pendiente de que necesita esta radio, pues esté listo para que podamos estar con ustedes en sus casas, en sus dispositivos móviles. También les recuerdo que tenemos una app para sus dispositivos móviles que la pueden descargar a través de nuestra página de internet, que es enesaradio.com y en nesaradio.org.mx. Ahí pueden descargarles gratuita y totalmente segura. Bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante. Para empezar, a dar un poco del tema que nos interesa abordar esta semana, que inician los trabajos para hablar del 8M, es decir, el Día Internacional de la Mujer. Tenemos a una gran mujer que nos acompaña el día de hoy, a la cual honestamente yo admiro mucho por la labor, por la experiencia que tiene, y además es una de las responsables que me hizo enamorarme de este tema de los mecanismos alternos y sobre todo de la cultura de paz. Ella es licenciada en psicología, egresada del Centro de Investigación para el Desarrollo Humano de la Universidad de Baja California, además de tener una maestría en mediación familiar por la Escuela de Liderazgo asociada a la Confederación de Española de Entidades de Formación. Actualmente es la directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Xochicalco en Baja California y ha sido también docente en diferentes universidades. Es especialista en mecanismos de resolución no violenta de conflictos. En fin, tiene un vasto currículum y la verdad que a mí me congratula muchísimo, muchísimo que el día de hoy esté con nosotros, ni nada más ni nada menos que Nancy Guadalupe
Montes Armendáriz. Pues bienvenida a tu casa de Nesa Radio, mi querida Nancy. Gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Verónica, un gusto. Bien dijiste, nos vamos encontrando en el camino. ¿Se acuerdan una de las despedidas que tuvimos ahí en los espacios donde nos conocimos? Este, creo que cerrábamos con algo así, ¿no? Que nos vamos a topar en la construcción de paz, indistintamente de dónde estemos. Así que estas como aplicaciones curiosamente nos facilitan muchísimo ese intercambio conversacional y sobre todo nos acercan más a lo que nos interesa. Entonces, al contrario, un gusto, muchísimas gracias por invitarme y un gusto también a todos tus radioescuchas que sé que van a estar ahí muy atentos con todos tus seguidores. Así es, pues muchísimas gracias, Nancy. Con ella vamos a abordar, queridos radioescuchas, un tema muy interesante que pues poco hemos tratado aquí, pero que estamos ya dispuestos para poder tomar este tipo de información. Es el papel de las emociones en la toma de decisiones, pero también en cuestiones que estamos hablando de violencia. Y bueno, en ese sentido, pues vamos a empezar a hablar un poquito de este tema. Y pues mi querida Nancy, para poder empezar y entender un poquito con más profundidad este tema, explícanos un poco qué podemos entender por emociones, mi querida Nancy. Muchas gracias, Verónica. Sabes que es un tema complicado. Yo creo que las cosas más difíciles de posicionar es exactamente de qué hablamos cuando hablamos de emociones. Las emociones tienen una estructura muy compleja y dentro de la complejidad, yo creo que lo que más ha hecho más revuelto, por decirlo así coloquialmente, el entenderlas es que solamente las sentimos, pero no hemos tenido un espacio reflexivo para hablar inclusive desde las familias de cómo se gestionan las emociones, cuál es la función de las emociones, e inclusive, fíjate, todavía en los 90 se pensaba que no sé, como el valor del razonamiento era muchísimo más elevado que el de las emociones. Inclusive hay un sesgo sociocultural sobre el manejo de las emociones, donde dicen, por ejemplo, este género no debería de sentir, y este género debería de sentir de más, ¿no? Hablando ahorita precisamente del marco de la violencia, que ahorita nos vamos a ir adentrando, pero las emociones han tenido una evolución y de nuevo un protagonismo bien interesante, sobre todo en los aspectos sociales, porque tienen que ver como mecanismo de adaptación de lo que hemos tratado de comprender en nuestros contextos, pero también cómo nos han enseñado a vivir y a reaccionar ante dichos contextos. O sea, realmente la emoción, em, para muchos, inclusive los radioescuchas, quienes les pregunten, ¿cómo te sientes hoy? Pues nos van a contestar bien, mal, más o menos, ¿no? Y entre otros términos más coloquiales, pero creo que es importante ponerle el nombre y el sentido de la emoción es más para qué nos funcionan las emociones. Entonces, hablando en este término, la emoción, si bien tiene que ver con una importancia, conexión de nuestro lado consciente, Ujú. tiene que ver con un sentido de sobrevivencia. Y la sobrevivencia es una estructura muy básica que cualquier ser vivo lo tiene, ¿no? Cualquier animalito puede tener estas emociones porque tienen la función de mantenernos con vida. Entonces, vamos a hablar, espero que me pueda dar a entender de lo complejo que es hablar de las emociones, cuál es la estructura de ella, pero sobre todo cómo las hemos aprendido a gestionar, porque esa es la gran distinción entre una emoción controlada a una emoción descontrolada, algo que le llaman inteligencia emocional, que por ahí Golden lo ha estado posicionando mucho. Entonces, cuando hablemos de violencia, en algunos, conforme vayamos avanzando, nos va a quedar claro que para muchos el ciclo de la violencia tiene que haber desde una transgresión y una tergiversación del manejo incorrecto de una emoción. Entonces, por ahí lo vamos a ir elaborando, Verónica. Muy bien. Bueno, pues la emoción engloba muchas cosas, mi querida, incluso hasta aspectos biológicos, ¿no? Fisiológicos Ujú. que puedan desencadenar en algún momento y que, bueno, uno, digamos, tú dices de hablar de la gestión de emociones. ¿Qué podríamos entender entonces, Nancy, con gestionar emociones? Mira, hay una estructura emocional. Hay algunos autores, por ejemplo, los que más se han posicionado en la Ujú. actualidad es Antonio Damasio. Él, dentro de las neurociencias, ha reconocido y ha tratado de posicionar
que somos seres vivos y la biología, por lo tanto, va a tomar un protagonismo muy importante. Pero estos aspectos internos biológicos tienen un detonante que es nuestro espacio. Entonces, a esto le vamos a llamar, digamos, un espacio de estímulo. Ujú, Eh, si el estímulo nos sorprende bajo alguna circunstancia de riesgo o alguna circunstancia que simplemente altere, nos estimule, vamos a tener una serie de reacciones. Entonces, a esas reacciones que son pero inmediatas, son de microsegundos, viene algo bien interesante. Tenemos tres aspectos en los cuales esas reacciones se pueden manifestar y eso es lo que le vamos a llamar emoción. La primera parte es una reacción fisiológica. No sé, es por ejemplo, ¿no? Vamos a acampar, vamos a suponer. Y en esa acampada nos topamos con un oso. La primera reacción es fisiológica, es o te sudan las manos, o te tiemblan, o sales corriendo, ¿sabes? Hay algo que pasa a nivel fisiológico o empieza el ritmo cardíaco, ujú. que es lo primero que se puede detectar. El segundo aspecto es el aspecto cognitivo. Es ese aspecto donde eh, lo primero que te hizo correr o sudar es lo que en tus ideas se te avecinan cuando llegue, se te va acercando el oso, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense, esto se los platico para que lo veamos como el mecanismo tan complejo y a la vez tan recortado que es precisamente el bombardeo emocional. Entonces se surgen una serie de ideas que regularmente les llamamos en ocasiones ideas intrusivas, y eso detona el tercer aspecto, que es la conducta. ¿Cómo reacciono una vez que tengo el impacto fisiológico, que tengo el ataque a nivel cognitivo y que ahora me toca reaccionar conforme esa cadena fisiológica, cognitiva y ahora conductual para saber cómo adaptarme a la circunstancia que estoy viviendo? ¿Qué significa? Vamos, nos topamos al oso en un espacio abierto. Nuestra primera reacción probablemente para la gran mayoría va a ser huir porque pues no es un animal con el que convivamos, ¿no? Todos los días. Pero si vamos a un zoológico y sabemos que el contexto es diferente a podernos plantear que no estamos en riesgo, nuestra reacción ya no va a ser huir, va a ser diferente. Entonces digo, esto es como una manera a lo mejor muy simple de tratar de explicar cómo es que la emoción está correlacionada y que tiene estos tres aspectos importantes de los cuales es a lo que me refería al inicio, ¿no? Que es complicada, que hay que irla como desmenuzando y una vez que se reconozca cuál es el estímulo, podemos entonces identificar de manera racional de qué manera vamos a poder adaptar y utilizar a nuestro favor esta emoción. Acabas de hablar de dos cosas o de dos elementos fundamentales. El estímulo que te hace reaccionar hacia el exterior, una conducta que expresamos, Ujú. es vista, que la podemos ver. La otra parte a lo mejor nada más la siento yo y a lo mejor si sudo, pues la percibe otro, ¿no? Pero es eso que puede percibir la otra parte y que también tiene otro resultado, ¿no? En Sí, la otra sí, sí, parte, tiene un efecto también en la otra parte. sí. Y la otra parte, bueno, el estímulo y la reacción que pueda tener la misma persona que lo está sintiendo, que lo está percibiendo. Eh, Ujú. que también en un contexto X, en un contexto, en una situación en específico, puede generar, o como tú decías, ¿no? En el caso de si estoy en el campamento y me sale, pues es una situación diferente a que si lo estoy viendo atrás de unas rejas en un zoológico, ¿no? Entonces, Así son es. contextos diferentes que nos permiten tener conductas ante una circunstancia o algo más o menos similar, si es que así lo vamos Ujú. entendiendo, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, la emoción que no, o las emociones que puedan surtir de efectivamente de una situación en específico, nos llevan a caminos, mi querida Nancy, si es que así lo entiendo, Sí. nos pueden llevar a diferentes caminos dependiendo de lo que hayamos conceptualizado de alguna manera en algún momento X, ¿no? A lo mejor Ujú. a mí me dio miedo, o a mí me dan miedo las cosas que sean peludas, por ejemplo, o, Ujú. y me puede generar esa situación, ¿no? Que huya, llore, o no sé, alguna emoción en específico. Ujú. Pero a lo mejor hay quienes, pues eso no, a lo mejor una víbora, pues sí le causa temor, ¿no? O sea, ese tipo de circunstancias que se van generando, de acuerdo también a nuestras propias historias, mi querida Nancy, y que vamos generando de acuerdo a lo que hemos vivido y que también dan pauta para que aprendamos a
socializar con otras personas, con las Ujú, que tenemos un contexto en específico y con ujú, las que en una relación que se da, obviamente, generan relaciones, pues incluso pudieran generar relaciones conflictivas, ¿no? O, o relaciones estables que aprenden a resolver las circunstancias que se les va dando la vida de forma diferente. Pues más o menos así creo lo entendí, si es que no me equivoco, mi querida Nancy. Pero antes de que podamos continuar en la otra parte, tenemos que irnos a un breve corte de estación, no sin antes recordarle que estamos transmitiendo desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en el gran querido Nezahualcóyotl, en el Estado de México, desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, que esta es nuestra casa, y bueno, nos tenemos que irnos a un breve corte de estación, mi querida Nancy. Estamos con el tema, el papel de las emociones y que nos está ayudando a resolver, bueno, o a entender un poco, ujú. nuestra gran amiga Nancy desde el estado de Baja California. No se vayan, quédense con nosotros, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz en compañía de Nancy Montes Armendáriz, que estamos atendiendo el tema el día de hoy, el papel de las emociones en la toma de decisiones y la violencia. Mi querida Nancy, pues ya nos dices un breve panorama de cómo podríamos entender y comprender qué son las emociones y más o menos cómo van tomando o cómo se van tornando también en un impulso para poder tomar ciertas acciones o ciertas conductas en específico. Ujú. ¿Qué podríamos, en ese sentido, mi querida Nancy, cómo podríamos entender el papel que van jugando las emociones desde que somos pequeños, que las aprendemos, de cómo aprendemos a gestionarlas? Bueno, hay quienes a veces no aprendemos ni siquiera a gestionarlas, sino a sobrevivir con ellas. Sí. ¿Cómo aprendemos ese paso a paso para que influya justamente en qué hacer y qué no hacer? Ujú. Sabes que me gusta mucho cómo lanzas esta pregunta porque dentro de lo bonito de la pregunta viene lo complicado de la respuesta. Si bien ya hablamos que la emoción entonces es una serie de reacciones a nivel neuropsicológicas, eh, atinadamente dices, ¿desde dónde entonces comenzamos a representar estas emociones, cómo las gestionamos? Y yo les decía al inicio, ¿no? Tenemos un área de juego, yo así les digo, que es nuestra familia, es donde empezamos a experimentar todo este bagaje de experiencias, de historias, y afortunada, dice Salvador Minucci, ¿no? Afortunado, desafortunadamente, la familia es la cuna de los más grandes amores o de los más grandes desamores. Y entonces nuestra familia se vuelve el promotor principal de cómo gestionamos las emociones, pero antes de gestionarlas, como bien lo dijiste ahorita, yo creo que el papel principal es identificarlas, porque el poder identificar me va a avisar, me va a notificar que algo está pasando dentro de mi contexto, dentro de mi historia de vida, dentro de mis mecanismos adaptativos que tienen que ver con una relación y que me están avisando, aquí no es huye, esto te está poniendo en riesgo, esto no es normal. Entonces, el problema, fíjate, mi querida estimada Verónica, es precisamente ahorita que voy a ir vinculándolo un poquito con el tema de la violencia. El problema es, y la Organización Mundial de la Salud en el 2001 lanza un informe acerca de cómo la violencia se había convertido en un problema de salud pública. Y uno de los principales motivos de reconocerlo como tal, y te digo, tú me dirás, han pasado 25 años, 24 años, 23 años de ese informe. Sí, a lo mejor para algunos es ya hace mucho tiempo. Lamentablemente para mí, y seguramente compartirás la idea conmigo, se tardaron mucho en reconocer que la violencia estaba teniendo tantas olas. Y uno de los motivos por los cuales la Organización Mundial de la Salud determina esto parte precisamente de lo difícil que es hacer el abordaje de violencia, porque ellos decían que para poder medir la violencia y los efectos dañinos, pues tenía que haber un proceso de identificación. Y cuando se normaliza algo, es difícil de identificar.
Entonces, ellos decían, ¿cómo voy a medir algo que las mismas personas no identifican como violencia, que lo han normalizado, que lo han introyectado, que se vuelve parte de las dinámicas de una relación? Entonces, ante estos escenarios, y aquí es donde de nueva cuenta, ¿no? Regreso con el tema del rol de la emoción. Si yo normalicé el miedo, el terror en casa, porque veía que una dinámica entre mamá y papá consistía en agredirse, en lastimarse, en gritarse, yo crezco con esta normalización donde comienzo a dormilar, por decirlo así, mi instinto de avisarme que eso es un sentido de alerta y entonces estoy en un constante estrés. Y si estoy en un constante estrés, sabemos que biológicamente hay una serie de hormonas que se producen bajo estas condiciones y bueno, el problema es la normalización, reitero, ¿no? Y lo quiero subrayar muchísimo, la mayoría de los estados en el país tenemos alerta de género, Baja California es una de ellas, y es de verdad difícil, complicado, te lo comento como exfuncionaria, como ciudadana, como mujer, como muchos de los espacios donde me ha tocado. Es difícil trabajar estos temas precisamente por el sesgo que existe y por el gran poder en el discurso de normalizar este sistema de creencias sobre la violencia y lo que se ha tratado de adoptar como parte natural de una relación. Entonces, en pocas palabras, ha sido difícil hablar de la identificación emocional porque ese entrenamiento se debe de impartir desde los hogares, desde que somos muy pequeñas y fíjate, con cuestiones muy, muy básicas, hay emociones básicas. Si vieron por ahí una película en ese entonces de Pixar, no de Disney, em, Ujú. te decían, emociones básicas, yo lo voy a simplificar todavía más, son 4, 3 se consideran negativas, solo una positiva y es el miedo, la ira, la tristeza y pues la alegría. 4 contra 1, bueno, 3 contra 1, ¿no? Ahora, tiene un sentido, sí, porque la mayoría de los escenarios de estímulo, como se los decía, si son de amenaza, corren riesgo nuestra vida. Si nos mantuviéramos en una emoción positiva, como lo es la alegría, no estuviéramos en alerta, entonces no pudiéramos definir cuándo hay un depredador, por ejemplo, Ujú, y ujú. entonces, pues, correríamos más riesgo. Y a lo que voy, cada emoción tiene un propósito en nuestra vida y a las niñas y niños se les debe de dar este acompañamiento para que identifiquen y lo nombren. Tengo miedo, estoy triste, estoy enojado o estoy muy feliz o estoy muy contenta o estoy muy alegre. Entonces, lo preocupante es, inclusive siendo adultos, personas ya adultas, pues no sabemos ni siquiera identificar nuestras emociones y por cuestión cultural el peso de una emoción más, no sé, aceptada puede ser a lo mejor por una cuestión de género, el enojo o la ira hacia los varones y a lo mejor otro tipo de emoción hacia las mujeres, lo cual sí nos pone en una desventaja por esa visibilización de género que hace falta, ¿no? De gestionar de manera equitativa respetando mucho, yo sé las diferencias biológicas que tenemos entre los sexos, pero es importante, digo, ahorita que lo estamos vinculando, que lo estamos tratando de entretejer y de como de plantearlo, ¿no? Con lo complicado que es hablar precisamente de la violencia y cómo es que respondemos entre la adaptación de las emociones. Así es. Pues son temas interesantes e importantes de que podamos reconocer. En primera, mi querida Nancy, es en el sentido de que necesitamos aprender, como tú dices, desde pequeños. Ujú, Em, no hay nada en el sistema educativo oficial que nos esté enseñando, ¿no? Es una necesidad ujú, que existe. Yo no sé si en algún momento alguien lo vaya a ver, pero existen otras posibilidades en donde podemos aprenderlo. En el sí, caso de estar en casa también, ¿no? Por ejemplo, que es el lugar más complicado porque ahí se convergen, pues, ideologías diferentes y a veces, pues, no educamos a los hijos, a veces como que no tenemos una claridad de decir, a ver, lo vamos a o pocas son las familias que dicen, así los vamos a educar con esta línea, ¿no? Como que todo sale así pues, al como va me va dando a entender la vida sí, y no tenemos la conciencia, a la mejor, de la importancia que tiene esto. Pero afortunadamente ya existen más información, más ideas. En algunos lugares sí se empieza a hablar más de estos temas y nos da más apertura. ¿Cómo aprende mi querida Nancy?
o cómo aprendemos a gestionar ahora la otra parte. Por ejemplo, las emociones que no nos ayuden que nos ayuden a no ser violentos. ¿Cómo las aprendemos y cómo las vamos utilizando a lo largo de nuestra vida? Mira, hay algo bien importante acerca de acompañar en el reconocimiento de las emociones. Te digo, em, voy a llamarlo así, ¿no? Como tipo vicios, a lo mejor es incorrecto el concepto, pero es la manera en la que se me ocurre ahorita llevarlo al ambiente de cómo la gran mayoría, digo, voy a abrirlo, ¿no? La gran mayoría, o hablando de mi experiencia con mi familia, nunca se dio una charla, un acercamiento para nombrar, para visibilizar, para acreditar, para legitimar mis emociones, ¿no? Es como, ay, esta niña tiene berrinche, ay, a mí no me vengas con esto, ay, vamos a dar unas nalgadas para que... Entonces, creo que hay una gran generación, a lo mejor de quienes nos escuchan, y que todavía normalizan que las nalgadas y otros aspectos como parte de estilos de crianza sean normalizados. Y ahorita lo que sí les puedo decir es que bajo ningún contexto se puede aceptar la violencia, ningún abuso jerárquico de Claro, poder va a ser válido y va a ser justificable, ninguno. Eso solamente nos deja en una clara evidencia de la falta de recursos de gestión que se tiene así un es. padre al querer controlar o dominar a un niño o una niña que no tiene la capacidad cognitiva de entender la rabieta, digamos, ¿no? Y ahí, de Ujú. ahí pudiera, digo, explicar más como desde la psicología, como pudieran Sí, sí, sí. tener algunos, a lo mejor después prestamos, si me prestas tu espacio, si me vuelves a invitar, Claro que hablamos sí. de algunos estilos de crianza positiva, pero a lo que voy es, ¿cómo lo podemos, retomando tu pregunta? Hay que aprender a conectar nombrando las emociones en medida de lo posible, a lo mejor de una manera muy simplista, pero decir cómo me siento, a ver qué me está detonando esto, qué me está generando esta relación, por qué me la paso de malas, por qué me la paso nerviosa, por qué me la paso ansiosa, eh, y qué de lo externo realmente tiene que ver conmigo, cómo es que acepto la invisibilización, cómo es que acepto este sentido de vacío, de humillación. ¿Sabes? Hay muchas cuestiones donde ahí están una serie de sensaciones que son resultado yo les llamo residuos de una relación. Una relación siempre tiene que estar basada en esta retroalimentación de sentirme visible. Y cuando la relación no es capaz de retroalimentarme y hace todo lo contrario, precisamente me invisibiliza, me anula, em, creo que ese es el primer síntoma de decir qué está pasando conmigo, porque eso lo sentimos la gran mayoría. El rechazo se siente, Claro. la anulación se siente, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con un sentido de vulnerabilidad? ¿Qué es lo que nos han enseñado en casa para decir, ay, desde que era niña, oye, es que a mí se me ocurrió ver esto, tú cállate, tú estás muy niño, tú no debes de participar en estas conversaciones? Entonces, creo que esto ha afectado mucho el cómo de adultos podemos realmente validar, reconocer el cómo nos sentimos sin que dependa de una relación para hacerle esa validez. No, no sé si me explico. Sí, sí, claro. Entonces, esto yo creo que no para atacar el tipo de relaciones que tenemos en un país, porque a fin de cuentas, te mencionaba hace ratito, es un aspecto sociocultural con el que hemos crecido, hemos aprendido. Ujú. Sé que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero si podemos comenzar a crear espacios reflexivos de cómo fui criada, con qué propósito, cómo me conecto con mis emociones o también cómo las rechazo, cómo las evado, cómo genero mecanismos de defensa ante ellos, cómo me adapto a los cambios, cómo acepto las retroalimentaciones. Digo, son muchas cosas que van de la mano con mi capacidad de reconocer una emoción y al momento de reconocerla, entonces soy capaz de hacerla racional. No van de la mano aparentemente la emoción y la razón. Parece que es un pensamiento dicotomático, pero es necesario este binomio para que las personas digan, siento esto, ok, es por esto, va, lo voy a gestionar de esta manera. A lo mejor digo, lo digo muy simple, pero esa es la tarea
personal que desgasta y que a mucha gente pues le cuesta más trabajo. Sí, claro. Claro. Bueno, pero nos dices un ejemplo que nos ayuda justamente a entender, pues, cómo se va desarrollando, bueno, el papel que juega en las vidas de cada uno de nosotros y cómo pudiéramos nosotros empezar a visualizarla, a visibilizarla de otra manera. Bien, tenemos que irnos a otro breve corte de estación, mi querida Nancy, no sin antes recordarles que tenemos la alerta Hoy por Mí, es el espacio que ofrecemos a todas y todos ustedes para que podamos distribuir y difundir las fichas de las personas desaparecidas o extraviadas y que tenemos la intención de difundirlas a través de todas nuestras redes sociales. Ahora también lo hacemos en el espacio de noticias. De esta manera tenemos la intención de apoyarlos para que muchas familias se puedan volver a reencontrar. Si necesitas de este servicio, no lo dudes, comunícate con nosotros a cabina 55 22 28 01 33. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en Senderos a la Paz, en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en compañía de Nancy Montes desde Tijuana, Baja California. No se vayan, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz en la gran compañía de Nancy Montes desde Baja California, justamente desde Tijuana. Hoy estamos atendiendo el tema de las emociones o el papel que juegan las emociones en la toma de decisiones y también en la violencia. Mi querida Nancy, pues ya nos dijiste algunos ejemplos muy claros que nos ayudan a entender cómo podemos identificar las emociones en nosotros mismos, en nosotras mismas también, y, y la importancia, aquí creo un tema importante, mi querida Nancy, es que las podamos ver. Y decías tú al principio, para poder hablar de emociones y poderlas reconocer, pues primero necesitamos como que ubicarlas, ¿no? Ujú. Estamos justamente por las condiciones sociales y culturales que vivimos, los hombres están educados para reprimir unas, Ujú. pero para expresar abiertamente otras. Y las mujeres también, de la misma manera, hemos aprendido a reprimir unas y a que florezcan otras, ¿no? Así es. Eso en la vida social, en la actualidad, se ha tornado de diferente manera. Han habido pues cambios que nos han empezado a dejar ver que hay otras formas de gestionar nuestras emociones para poder socializar allá afuera, Ajá. que sean más fructíferas las relaciones y que evitemos tantos conflictos. Pero ahora vamos al tema de la violencia, mi querida eh, Nancy. A los hombres se les enseña que deben de ser violentos, ¿no? Ujú. Sí, Para sí. que puedan sobresalir, para que puedan ser reconocidos. Y las mujeres no. Las mujeres tendríamos que ser sumisas, tendríamos que ser silenciosas, evitar muchas cosas eh, para poder encajar en un mundo ideal, ¿no? En el supuesto mundo ideal. Afortunadamente ya se pueden ver diferentes formas de crianza en los niños, nos decías tú, pero también para que quienes ya estamos en esta edad adulta podamos reconfigurarnos o redefinirnos de cómo ser más personas humanas y sociales allá afuera. Sí. ¿Cómo se ha ido, cómo podemos entender este cambio en los círculos de violencia, mi querida? Esto que hemos aprendido y que ahora, pues a veces replicamos sin darnos cuenta, ¿no? Ujú. Sabes que el, el, el gran papel, el gran rol que tenemos o que se tiene de manera individual y el gran propósito es seguir desarrollándonos y seguir teniendo un crecimiento más grande, ¿no? Inclusive voy a retomar un poquito la teoría de Maslow, por ejemplo, de las necesidades. Hay una pirámide de necesidades donde inicia con unas básicas hasta escalar a la autorrealización. Y entonces, tener una relación estable que te brinde calma, que te brinde paz, que te brinde tranquilidad, se vuelve también como un proceso de autorrealización. De lo contrario, si esto yo lo relaciono con cómo gestiono mis emociones y no salgo del miedo, entonces yo no puedo aspirar a una autorrealización.
Esto significa que si yo estoy en una relación donde el vicio constante es la violencia, la agresión y todo esto que se deriva, se desprende de violencias o microviolencias, porque no es solo uno, son un sinfín de violencias, entonces yo nunca voy a poder obtener un espacio, ¿sabes? Para trabajar conmigo, mi sentido de plenitud, porque entonces voy a estar regresando a lo más básico, que es mi sentido de supervivencia. Entonces, algo importante que sí me gustaría resaltar es que específicamente el rol de las emociones tiene que ver con la toma de decisiones. Claro. Y entonces estas decisiones tiene que ver con cómo he aprendido a manejarlas. Se ha tergiversado mucho a lo mejor quienes están ahí ahorita de nuestros radioescuchas, inclusive tu persona, en más de una ocasión han vendido talleres o han vendido cursos de control de la ira. Y bueno, aprovechando el espacio, creo que se le ha nombrado de manera incorrecta, porque la ira es una emoción básica, no se puede controlar, pero sí se puede gestionar. Entonces, si yo quiero controlar, como tú lo decías, reprimo, entonces va a salir somáticamente con otra forma, ¿no? Lo voy a transformar, voy a tener otras reacciones. A lo mejor voy a tener violencias más pasivas, pero no dejan de ser violencias. Y entonces, bajo diversos contextos, pues voy a tener enfermedades, que era lo que ya les decía, ¿no? Que la OMS nombra como la violencia eh, un problema de salud pública porque estaban llenos en los hospitales, están llenos en las fiscalías, están llenos en los tribunales, en todos los centros de salud. Eh, Hay muchas escaladas precisamente de la somatización, de la falta de gestión emocional y ¿qué te lo estimula? Que era lo que decíamos. ¿Qué te lo estimula? ¿Qué lo desprende? Pues los espacios de violencia, donde estás constantemente en estrés, donde estás constantemente alterado, donde estás en un hipervigilancia. Ahora, ¿cómo va a venir? Ya voy a hacer algo que le va a molestar. Aquí viene el golpe. ¿Sabes? Hay ese ciclo que tú mencionabas, donde las parejas se enrolan, digamos, como un bucle, y que bueno, lamentablemente, y no quiero sonar eh, peyorativa, pero lamentablemente se ha normalizado que ese sea la tradición dentro de las relaciones. Entonces, pensar en una autorrealización como persona bajo estos contextos de violencia son muy lejanos a la realidad, ¿sabes? Por eso, cómo me siento, cómo me nombro, cómo elijo qué relaciones me convienen, qué relaciones no me convienen. Y ojo, no hablo de una conveniencia o un interés meramente económico. El interés tiene que ver con quién me brinda paz, quién tiene la capacidad o las herramientas o la habilidad, primero, de hacerse cargo de sus propias historias de vida, para que yo no te eche a ti la culpa de cómo a mí me fue de niña o de niño, ¿no? Esa es primera. La segunda, eh, crear un nivel de conversación donde se hace una co-construcción acerca de cómo resolvemos los problemas. Y cuando alguien se enamora y se enrola en una relación, difícilmente uno le presta atención a cómo resuelve los problemas. Uno se enamora y se pierde, ¿no? O sea, se intoxica en esta primera parte, pero entonces cuando comienzan estos pequeños brotes de control, de celos, se romantiza. Ese es el otro problema, como en México hemos aspirado a tener relaciones donde se romantiza el control, se romantizan los celos, no me vas a celar, entonces no me quieres. Entonces es ir trabajando mucho en la autonomía, en la libertad, en entender que las emociones nos sirven para sobrevivir y cuando las anulamos es cuando más riesgo corremos. Entonces, afortunadamente ahorita ya hay mucha tecnología, las neurociencias nos han ido abriendo los espacios para ir trabajando en cómo reconocer estas emociones. Dices, bueno, si a nivel cultural yo no tengo ahorita la posibilidad de dar un entrenamiento como mamá, como papá, porque eso no se hace en mi casa, porque eso no debería de suceder, no sé, cualquier idea, sí hay ahorita, les digo, estas tecnologías que nos pueden ayudar a medir, por ejemplo, estas reacciones fisiológicas que yo te mencionaba hace ratito, ¿no? Que pueden medir, no sé, la dilatación de una pupila, pueden medir la sudoración, pueden medir la actividad mental, y todo esto se utiliza a favor cuando, por ejemplo,
Se trata de dar un acompañamiento y medir el daño ocasionado por escenarios de violencia, ¿no? Conocido también como estrés postraumático y que la violencia va a dejar secuelas, sí, porque sí. Claro. Entonces, creo que unificar esto, que a lo mejor ya me estoy yendo más lejos de cómo se utilizan las nuevas tecnologías, la parte emocional, pero también el poder oportunamente detener un acto de violencia por medio de las denuncias, de la promoción de la impartición de la justicia y, bueno, otros espacios, tiene que iniciar desde ahí, desde qué siento, esto me está haciendo daño, me está quitando el sueño, me está quitando el hambre, estoy en estrés constante. Con reconocer esa parte, ya estamos avanzando, ¿no? Si nombro la emoción, aunque sea muy simple, muy básica, en psicología le llamamos liberación y en palabras más técnicas, que seguramente a lo mejor por ahí lo han utilizado, es crear esta catarsis, es decir, tengo miedo. ¿De qué? De la reacción de mi pareja. Ya lo dijiste. Entonces vamos con la segunda parte, es qué te ha generado ese miedo y cómo lo has relacionado con tu contexto. Ahora, acuérdense, no hay emociones malas, no es que seamos tampoco punitivos con el aspecto de, la emoción, las emociones están ahí por algo, pero entonces hay que aprender a, a darle el contexto correcto a la reacción. Ahora, de las emociones básicas se van haciendo emociones cada vez más complejas, como por ejemplo los celos, ¿no? Los celos son una suma de, por ejemplo, de ira, de inseguridad, de alguna otra que se puedan generar, y cuando lo sientes, muchas personas luego lo comienzan a sentir que les hierve la sangre, comienzan una serie de pensamientos intrusivos, ya le llegó un mensaje, ya está hablando con alguien, con quién se quedó de ver, le voy a revisar el teléfono. Entonces esto ya lo llevas, ¿no? A la acción, que es la tercera parte que yo les decía, la conducta, donde déjame ver tu teléfono, no te lo voy a ver, es que dónde andabas, eres tal, eres esto, eres el otro, y entonces la parte cultural normaliza el que alguien diga, es mi pareja, entonces soy dueño o dueña, ¿no? De su vida. Entonces, entre muchas otras cosas, creo que eso es lo que ha provocado una espiral en la normalización de esas violencias, la falta de conocimiento, la falta de visibilización, pero sobre todo la incapacidad que desde niñas y niños tenemos de poder nombrar las emociones como son, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y en la actualidad, pues con toda la información que, como tú dices, que nos bombardea por todos lados, también escuchar esa violencia que se ha normalizado, una que Sí. se normaliza en casa o en las relaciones cotidianas, que se refuerza con la información que tenemos allá afuera, ¿no? De Ujú. que nos han ido también, mi querida Nancy, también deshumanizando, ¿no? Que pues si ya están robando a alguien allá, pues yo me hago de la vista gorda, no veo nada, no me meto en problemas. Si están golpeando a la vecina o pidiéndosela, pues me pongo mis audífonos, me callo y no hago nada. Eso Sí. que evita mi querida Nancy también, y que también al final de cuentas terminamos siendo pues reproductores Cómplices, justo ¿no? de Sí. esa violencia, ¿no? Cuando somos omisos ante circunstancias como esas, aparte de que nos estamos deshumanizando, pues estamos cayendo en ese tipo de reproducción de violencia silenciosa, si tú quieres, que evita que pues tengamos sociedades más pacíficas, Nancy, y esto creo que es un elemento fundamental de lo que nos estás diciendo ahorita, porque es importante, Nancy, que aprendamos a identificar lo que nos está dañando, lo que Ujú. por supuesto también nos beneficia y nos hace felices, y que dejemos de normalizar acciones, conductas, emociones también de otras personas que pueden dañarnos a nosotras y Ujú. que pues estamos de alguna manera permitiendo que se reproduzcan. Y eso es algo que necesitamos empezar a pues a romper esos ciclos. Y ahí viene la parte, creo yo, la más difícil, mi querida Nancy. Podemos romper esos ciclos de violencia reconociendo nuestras emociones, el trabajo de nuestra gestión de nuestras emociones, el poderlas visibilizar y aprender a utilizarlas en el momento oportuno, o definitivamente no hay posibilidad de que podamos hacerlo. Eh, Esa es la pregunta del millón, Verónica, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, la violencia se acaba y punto, ¿no?
voy a retomar un ejemplo de una teoría de Galtung que se llama la teoría del triángulo de la violencia. Galtung nos habla de cómo estas tres violencias tienen una sinergia para que se mantenga y sea permanente. Por eso lo vuelve tan complicado y por eso cuando comenzamos a tener estudios sobre construcción de paz, lo primero que nos dicen es, para entender la paz hay que entender lo complejo de la dinámica de la violencia. Así Entonces, es. comenzamos desde la conflictología y bueno, tú mejor que nadie sabes todo lo que se va compaginando ahí para entender y entonces generar lazos para crear técnicas de abordaje, ¿no? Pero bueno, de una manera muy concisa. Esta teoría Perdón, es, Nancy, antes de dime, que nos dime, vayamos, tenemos que irnos a otro breve corte de estación, va. pero como quiero que terminemos con esta parte tan importante, vas a dar elementos fundamentales con estos elementos que además habrá que comentar también, mi querida Nancy, la semana pasada se me pasó comentarlo, pero falleció también hace unos días Galton, un Sí. gran constructor de paz, un estudioso de esto y pues quiero que enfaticemos porque lo que explica Galton en relación a estos círculos creo que es importantísimo que lo puedan escuchar sin cortes. Entonces, nos tenemos que ir a un Muy breve bien. corte de estación. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en Senderos a la Paz en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos de la Paz en compañía de Nancy Montes que nos acompaña hoy desde Tijuana, Baja California. Y bien, pues estamos en el último segmento de este programa y pues el tema se puso muy emocionante, mi querida Nancy, porque estabas empezando a hablar y a comentarnos pues de ese gran legado que nos dejó Galton, eh, que ahora lo vamos a retomar, lo vas a retomar para podernos explicar sobre el estudio de la violencia. ¿Qué podemos entender en esta gran teoría que pudo explicar ampliamente nuestro querido Galton? Sabes que el gran problema, te digo, poniéndolo sobre la mesa y viéndolo como problema, digo, luego pensamos en problema y sabemos como especialistas en resolución no violenta que el problema es un área de oportunidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos puede ofrecer un conflicto para resolverlo? Entonces, cuando se posicionaba el tema de la violencia como un gran conflicto, ¿no? Uno de los conflictos más fuertes que tenemos, digo, desde un aspecto de cultura, precisamente esto que les mencionaba, hay un triángulo, que es una de las teorías, ojalá y lo investiguen ahora como este homenaje, ¿no? A lo que él dejó en el legado y de quienes nos hemos dedicado al tema de construcción de paz. Este, este triángulo dice que estos tres elementos están, digamos, con vida. No lo estoy parafraseando, lo estoy tratando de dar una interpretación personal. Entonces, lo que lo vuelve complicado es que para atender uno se tienen que atender los otros dos. ¿Y cuáles son estos dos? Está la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Uh -huh. Lo más fácil, lo más sencillo de identificar para nosotros sería la violencia directa, ¿no? Porque es, por ejemplo, cualquier expresión de violencia que se sienta, que sea medible, que sea tangible, inclusive en la ley de la mujer el acceso a una vida libre de violencia, viene tipificado las violencias que se han registrado, ¿no? En México y que ante ellas se pueden actuar, violencia física, que es la más, yo creo, utilizada, lamentablemente, también la violencia psicológica y entre muchos otros. Entonces, la violencia directa es una violencia donde se puede medir, se actúa de manera confrontal, pero hay una serie de estructuras que la mantienen. ¿Qué Así es. significa? Que debe de haber una estructura que permita que eso se dé. Uh -huh. ¿De qué nos sirven? Y si lo he pensado así de esa manera, ¿de qué me sirve a mí crear una ley donde castigue a alguien que se levante la mano y que la ley diga, no, espérate, no lo hagas? ¿Qué es lo que a ti deliberadamente te está llevando a levantar con toda la intencionalidad para agredir a alguien, ¿no? A violentarlo o a verbalizarlo. Si yo no trabajo las ideas, entonces no va a haber realmente un avance. Y así podemos estar llenas de leyes,
pero tiene que haber este espacio donde se trabaje no solo la violencia directa, sino la violencia cultural y la violencia estructural, y les voy a explicar brevemente, ¿no? Toda esta violencia estructural es inducida, tiene que ver con, sí, el clasismo, la discriminación, el por qué hay ciudadanas y ciudadanos de primera clase y por qué hay otras de clase, ¿no? Clase media, clase baja, situación paupérrima. ¿Qué es lo que hace distintivo? Porque existe el fenómeno del colorismo, por ejemplo, en México, ¿no? Que tú eres blanquito y entonces a lo mejor perteneces a una clase social más alto, tienes mejores oportunidades de trabajo. Em, es lamentable realmente el cómo aún así en México existe ese fenómeno. Y por más que me digan, no existe, sí existe, lo he visto, Claro. lo he vivido y existe, es un fenómeno real. El cómo te veo, te trato. Entonces todo esto, que a lo mejor lo estoy simplificando mucho, esta violencia estructural, pues sí tiene un fundamento ideológico. ¿Y dónde están las ideologías, los simbolismos? Pues en la cultura, que es el otro tipo de violencia, ¿no? Culturalmente, ¿qué es lo que yo he construido acerca de un rol masculino? ¿Qué es lo que yo he construido acerca de un rol femenino? ¿Cómo debe de comportarse el hombre? ¿Cómo debe comportarse la mujer? ¿Cómo debemos de llevar a cabo estas convivencias? ¿Cuál es la tradición de usos y costumbres, aunque sea violento, ¿no? Te decía hace ratito, eh, por constructo, por aprendizaje, pues uno considera que las familias deben de ser educadas bajo las premisas similares de hace 3 generaciones atrás, ¿no? Entonces, la cultura sí influye a que alguien deliberadamente levante la mano con toda la intención, como te decía, de agredir a alguien, porque en su sistema de creencias eso se lo permite. Claro. Yo soy más fuerte, yo soy más importante, y yo tengo más derecho, yo soy mejor, yo... Esto tuvo que haber existido un campo de cultivo para que se fomentara esa creencia. Claro. El pensar que yo como mamá o como papá tengo un derecho superior ante el propio derecho de la niña y del niño. Sabemos que en el derecho ellos tienen sus propios derechos precisamente por el sesgo que puede haber en los estilos de crianza. Hay un superior, un bien superior de las niñas y los niños por encima del derecho de ser papá y mamá, ¿no? Si lo transgredes, entonces debe de haber un estado que proteja esa integridad física, emocional, y pues bueno, mi sistema de creencias no puede estar por encima de lo que yo considero que es tu bien, cuando es evidente que no. Entonces, esto, el que tengamos espacios para abordar la violencia, para hablar de la violencia, para crear incomodidad de lo que deberíamos estar colaborando, es un trabajo de todas y todos, desde la academia, desde los espacios de difusión, desde el Poder Judicial, desde las fiscalías, desde casa, desde donde estemos, ¿no? Claro. Desde ser ciudadana, ciudadano, simplemente compartir espacios donde nuestra conducta tiene que ver con, digo, y para ir resumiendo, tiene que ver con cómo manejo mi emoción y cómo le he dado un sentido racional a ese manejo de emociones. Y eso sí, porque sí va a impactar en la manera en la que me relaciono y desde dónde me relaciono. Entiendo. Sí, pues has dado con temas que todavía pudiéramos estar abordando, mi querida Nancy, pero pues ya Ya prácticamente se los estamos, acabó. ya se nos acabó el 20, como decían en mis tiempos. Pero Nancy, este es un tema muy amplio, muy interesante, pero también muy importante de que tengamos que abordar. Yo espero que puedas venir en algún otro momento, nos pongamos, ahora podamos volver a coincidir nuevamente y podemos compartir esto que nos acaba de decir y bueno, ahondar en otros temas también, los que tú manejas y conoces perfectamente. Nancy, pues me gustaría ahorita ya terminamos, no como hubiera gustado, que pudiéramos hacerlo más hondo, pero ¿qué fue lo que, Nancy, que te impulsó a ti a dedicarte a la resolución de conflictos no violentos? Resolución no violenta de conflictos. Mira, te voy a ser bien honesta. Fue una casualidad que yo diera con estos temas, pero cuando di con ellos, no pude negar el sentirme comprometida con replicarlos.
es como el saber compromete. ¿Me explico? Es como una vez que yo ya tengo esta información en mis manos, ya no hay marcha atrás. O sea, hay una corresponsabilidad cívica en cuanto a lo que me toca a mí, en un sentido de crear estos espacios, de fomentarlos, sí, como docente, como facilitadora, como ciudadana, en mis propias relaciones. Y eso me llevó a ser congruente en lo que yo quería para mí y mejorar mis relaciones. Digo, a fin de cuentas dicen por ahí que el juez por su casa empieza, ¿no? A crear una mejoría desde donde me vinculaba y eso inevitablemente me llevó a trabajar mis propias heridas de infancia, a trabajar y visibilizar mis propias violencias, porque yo no voy a decir que he sido una santa, no, al contrario, el poder humanamente decir, híjole, estos son los sesgos que yo he traído por constructo, por cómo me educaron, mis creencias, y darle también un duelo de ideas. Esto ha sido yo creo que lo mejor que me ha pasado en cómo mejorar mis relaciones y cómo gestionarme a mí. No puedo controlar a las demás personas, pero sí en cómo yo reacciono ante los estímulos que implican las relaciones humanas. Entonces, pues para mí es un privilegio, tú sabes que es un gusto contar con espacios como el que tú tienes, que Gracias. adquieren un gran compromiso. Y tú dime cuándo le damos la segunda parte, la tercera parte y los temas que también que tus radioescuchas tengan interés. Yo me imagino que te van a empezar ahí a escribir y decir, oye, a lo mejor este tema, este otro. Adelante, yo soy un libro abierto. Pues muchísimas gracias, mi querida Nancy. La verdad es que poder hablar de esos tipos de temas con alguien tan especializada ya en esto, que lo ha vivido, que lo ha difundido, que lo ha promovido y que además, déjenme decirles, queridos radioescuchas, que también, pues ella es capacitadora, ella es facilitadora y es formadora también en este tipo de temas. Entonces, pues no estamos hablando así al aire, estamos hablando con una gran especialista y te agradezco muchísimo, mi querida Nancy. Pues ayúdanos con una conclusión final. Mira, la conclusión es, primero, hay que empezar a trabajar con nuestras emociones. Hay algunas que son muy complicadas, pero el ser humano somos variables y somos cambiantes. Se vale reconocer los errores y dentro de los errores creo que es distinguir qué de lo que me enseñaron me funciona y qué de lo que me enseñaron no me funciona. ¿Cómo gestiono yo un buen tabulador para medir cómo estoy? Midan sus relaciones interpersonales. Si nosotros pudiéramos darle voz a esas personas que son las más importantes, ¿qué dirían de nosotros acerca de quiénes somos cuando nos enojamos, ¿no? ¿Quiénes somos cuando estamos bajo un sentido de vulnerabilidad? Si se sienten en peligro, si realmente sienten seguridad, si confían en nuestras reacciones. Eso te digo, a lo mejor con esas tres preguntas pudiéramos hacer una reflexión siempre con apertura, con vulnerabilidad, pero sobre todo con mucha conciencia de que somos personas que venimos en colectividad y hay una corresponsabilidad de cuidarles a ellos mientras nos cuidamos a nosotros. Así es, pues diste con otro tema muy importante, el trabajo de la colectividad, que pues implica también lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, Nancy, y que pues va a tener al final de cuentas un efecto al exterior. Pues agradezco mucho, mi querida Nancy, pues que nos hayas regalado y compartido tu experiencia, tu emoción de explicar la forma en la que nos explicas esto y pues agradecerte mucho que hayas estado con nosotras y con nosotros el día de hoy. Y pues un saludote y un abrazo muy fuerte hasta Tijuana. ¿Qué tal el clima? Mira, Tijuana es muy frío. Piensan que tiene el clima parecido a Mexicali, pero no, aquí como tenemos playa, es una playa fría. Entonces ahorita estamos con cambios de clima que tienden más al frío que todavía no nos alcanza la primavera. Así que si vienen a Tijuana, pues vénganse con una chamarrita que aquí nunca les va a estorbar. Eso se los prometo. Sí, sí, pues sí, ahí alguna vez estaremos para allá. Pues muchísimas gracias, mi querida Nancy. Pues nos tenemos que ir. Antes les quiero recordar que en esa radio 97.3 FM
forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México, que nosotros subsistimos gracias a las aportaciones que hacemos todos y cada uno de los que integramos este gran colectivo, y que también te pedimos el apoyo para que puedas donar, ya sea en económica o en especie. También tenemos la modalidad a través de los Facebook Live que tenemos todos los días para que puedas hacer tus donativos a través de los regalos y las estrellitas que pueden otorgarnos ahí, que aunque sean muy modestas, a nosotros nos ayudan en mucho. O si quieres donar una cantidad pues más considerable, puedes hacerlo comunicándote con nosotros a cabina 55 22 28 01 33. Esos donativos ayudan a que nosotros podamos seguir con ustedes al aire. También agradecerle muchísimo a nuestro operador técnico que estuvo hoy del lado de los controles y que hizo posible la transmisión de este programa. Recordarles también que tenemos una vasta programación esta semana, y les comento que vamos a estar hablando sobre el tema del Día Internacional de la Mujer. Todos nuestros programas estarán relacionados a este tema, y pues si tienes el interés de acercarte a ellos, puedes escuchar la barra programática, y puedes seguirla también a través de nuestra página del Facebook y de todas nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotras y con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.